Y bueno, lo adelantábamos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que un avión no tripulado ruso habría impactado contra la central nuclear destruida de Chernobyl, una acusación que el Kremlin niega. El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, de hecho, declaró posteriormente que los límites, al menos de radiación en referencia, se mantienen dentro de la normalidad. Pero para poder analizar cuáles pueden ser los alcances o las implicancias que puede tener este tema y esta acusación, ya estamos en contacto con Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto conversar contigo. Igualmente. Bueno, Jorge, cuénteme, ¿qué implicancias puede tener finalmente que Ucrania esté acusando al Kremlin de haber ejecutado este potente y alarmante, hay que decirlo de todas formas, ataque con drones a la central nuclear de Chernobyl? Bueno, afortunadamente el impacto del dron sobre el cuarto reactor, sobre el sarcófago del cuarto reactor, no generó mayores daños. La radiación está controlada, no hay escapes. Por tanto, lo que tenemos que empezar a pensar es que efectivamente cuál era el objetivo de pegarle al reactor Chernobyl hoy día. Y la verdad es que lo que está sucediendo en el mundo hoy día y que impacta directamente a la guerra de Rusia a Ucrania es la conversación o la conferencia de Múnich, la conferencia de seguridad de Múnich, donde efectivamente se va a hablar sobre la paz entre Rusia y Ucrania y cuáles van a ser las condiciones. Entonces, respecto de esto, probablemente, lo que está haciendo Putin es poner presión sobre Occidente, entendiendo que Occidente le tiene temor a la energía nuclear. Por tanto, lo que está haciendo es lo mismo que hizo en el comienzo de la guerra cuando le pegaba en los alrededores de la central nuclear se me fue el nombre. Sí, Bueno, era Zaporilla. De Zaporilla, gracias. Entonces, Rusia tiene el conocimiento para golpear estas centrales sin que efectivamente se genere el desastre nuclear que el mundo occidental aparentemente puede ver o puede observar. Entonces, lo que se está proponiendo ahora con este ataque a Chernobyl es probablemente generar una condición de tensión en las conversaciones que iba a tener Zelensky, particularmente con Estados Unidos, con el vicepresidente de Estados Unidos. Sí, es más que nada básicamente, como usted dice, un mensaje bastante directo porque el temor de que finalmente este conflicto termine abarcando más naciones, más potencias y termine convirtiéndose en un conflicto nuclear es obviamente lo que todo el mundo obviamente quiere evitar y que por eso tampoco Ucrania ha podido utilizar cierto tipo de misiles o no ha podido recibir cierto tipo de misiles. Es decir, tampoco Estados Unidos se ha metido quizás con tanta tropa en el sentido de que finalmente si se transformara en un país de la OTAN. Es decir, como que ha sido todo un poco, como decimos en el buen chileno, pisando huevos para que no se cruce el límite nuclear, ¿verdad? Exactamente. Y en este caso, Rusia tiene antecedentes de haber hecho esto en la central de Zaporilla y generar la tensión de Europa particularmente y del mundo occidental. Y si podemos escarbar un poco más, ¿cuál es el sentido de ir a pegarle a Chernobyl? Bueno, Chernobyl es un símbolo de un desastre nuclear. Entonces, podemos ponerlo en la dimensión, por ejemplo, de la guerra psicológica, que es parte también de la forma de influenciar al adversario. Entonces, hay aquí varios elementos que podemos tratar de entender de por qué se le pega a ese sarcófago, a ese reactor y no a otro, sino que a ese reactor en particular, porque es el que reventó en el desastre de Chernobyl. Entonces, esta guerra psicológica efectivamente tiende a generar temor, tiende a generar problemas y tiende a generar ese ambiente de tensión en esta conferencia de Múnich, donde el mundo está reunido a hablar de Rusia y que Rusia no está. Entonces, Putin se está haciendo presente de alguna manera en la conferencia de Múnich, poniendo sus condiciones de decir, estamos dispuestos a obtener la victoria con los medios que sea necesario usar. Entonces, hay varios elementos porque no tiene mucho sentido hoy día, en una guerra que se ha desarrollado en un plano distinto, ir a atacar ese símbolo y en este momento no tiene mucho sentido. Claro. Ahora, ¿en qué posición está hoy Ucrania respecto a la guerra? ¿Ha retrocedido? ¿Se ha fortalecido en las últimas semanas? Porque la verdad es que desde que llegó Donald Trump, parece que Washington está un poco más cercano a las conversaciones, a las negociaciones con el Kremlin que con Kiev.
exactamente. Desde que asume el presidente Trump, Ucrania empieza a retroceder en esto y se empieza a generar una separación en el apoyo de Ucrania, estando muy fuerte Europa detrás de Ucrania y Sí. Estados Unidos, particularmente el presidente Trump, en este hecho de tratar de cumplir su promesa de campaña de terminar la guerra muy rápido. Entonces está estableciendo las relaciones con Vladimir Putin. No nos olvidemos que durante la campaña del presidente Trump, cuando él decía voy a terminar la guerra y tengo un plan para terminar la guerra, ese plan era exactamente el plan que tenía Vladimir Putin de quedarse con los territorios conquistados. Si eso se produce, Ucrania no tiene mucho que hacer en una mesa de conversaciones. Si se sientan en esa mesa Zelensky con Europa detrás, ¿no es cierto? Estados Unidos como árbitro y Rusia probablemente con China detrás, se puede conversar. Se puede generar a un intercambio de territorios porque Ucrania todavía tiene en su poder la saliente de Kursk, que es muy importante para Rusia en términos simbólicos para la población rusa. No nos olvidemos que Vladimir Putin dijo esto lo voy a terminar muy rápido y todavía no lo puede terminar. Fue a buscar soldados norcoreanos para que Claro. recuperaran Kursk y todavía no los puede recuperar. Entonces, ese es un punto focal y eso es lo único que tiene Ucrania hoy día para poder negociar una salida donde efectivamente Europa no pierda y donde tampoco Rusia pierda. Ese es el problema de esta conversación que tiene que llevar adelante el presidente Trump. Porque si se inclina por Rusia, como aparentemente estaría sucediendo hoy día con las declaraciones que ha hecho el presidente Trump, no necesariamente Vance, sino que el presidente Trump, Europa perdería esta guerra. Y si Europa pierde la guerra, va a ser el próximo objetivo ruso. Ese Sí, es el sin riesgo. duda. Justamente ir moviendo la línea a las cercanías de Rusia, o sea, a Sí, las cercanías de Europa por parte de Rusia. Pero ahora, también llama mucho la atención que a inicios de esta semana Donald Trump básicamente desató la polémica y la controversia con sus declaraciones porque dijo que lo más probable o que podía pasar que Ucrania terminara perdiendo algunos territorios y que si no, la guerra nunca iba a terminar. Es decir, y esto lo dice también horas antes de que un alto encargado de su comitiva se juntara con Volodymyr Zelensky, es decir, cuando están en plenas negociaciones, en plenas conversaciones, y eso obviamente también Kiev y la Unidad Europea también miraron con un poco de perplejidad porque dijeron como, ¿cómo está dando por hecho de que Ucrania va a aceptar ceder algunos territorios? Porque hay que sí, recordar que Rusia invadió Ucrania. sí, las negociaciones en este caso necesariamente van a hacer que Ucrania pierda algunos territorios. No nos olvidemos que estamos pensando en la guerra con el ataque de Rusia hace 3 años, pero la guerra parte del 14. Entonces, no hay duda que hoy día el mundo ha aceptado y ha asumido que Crimea es ruso. Por lo tanto, va a Claro. perder ese territorio, con toda seguridad. Probablemente va a perder el Donbass, ¿no es cierto?, con Donetsk y Luhansk, Y Lugansk, probablemente lo claro. va a perder. El resto lo puede negociar a partir de Kursk. Pero la declaración de Trump es más grave que la que tú señalas, Florencia, porque en algún instante dice, es probable que Ucrania vuelva a ser ruso. Eso sí que es más complicado. Entonces, si Europa no está detrás de esto, detrás de Zelensky, las negociaciones pueden ser tremendamente difíciles para Ucrania. Si es que, Es que además también, perdona que te interrumpa Jorge, dime, dime, dime. pero por ejemplo también han estado dando señales, recuerdo cuando recién Donald Trump realiza esta ceremonia de investiduras, toma el poder, Sí, y Vladimir Putin por un lado lo celebra, lo felicita, pero por el otro lado dice, estoy seguro de que si es que en el año 2020 no le hubiesen robado las elecciones a Donald Trump, Rusia nunca habría invadido Ucrania. Partiendo porque sí, ya respalda una teoría sin fundamento del tema de que le robaron las elecciones a Donald Trump, que eso es completamente falso, nunca fue comprobado, ni siquiera tenían sí. evidencia en argumentos ni nada. Y además también pone en juego de que dependiendo quién ganara, ellos iban a invadir o no invadir Ucrania. Sí, sí, la relación que tiene el presidente Trump con el presidente Vladimir Putin es bien curiosa, porque el adversario que tiene Estados Unidos hoy día por la hegemonía mundial es China. Y el principal socio que tiene China es Rusia. Por tanto, podríamos llegar a pensar que lo que está haciendo Estados Unidos es acercarse a Rusia a costa de su socio principal, que es Europa, y separarlo de China, lo que resulta difícil, porque las prestaciones que ha hecho China a Rusia en esta guerra son demasiadas como para poder olvidarlas a partir de una nueva negociación. Entonces,
es muy curioso lo que está haciendo, es muy rara la negociación que está haciendo. Probablemente a la salida de esta conferencia de Múnich, la conferencia de seguridad de Múnich, donde el general Kellogg va a presentar el plan para sentarse a conversar entre Ucrania y Rusia, el plan de paz probablemente para esta guerra. Cuando veamos eso, vamos a tener algunas líneas más, algunas señales más de qué es lo que está buscando el presidente Trump, porque es muy curioso que se separe de Europa y se acerque a Rusia. Ese giro hasta hoy día es inentendible, por eso es que es preferible mirar lo que va a salir de la conferencia de seguridad con el plan de paz de Kellogg y ver cómo se van a manejar las negociaciones. Me resulta difícil pensar que Estados Unidos se va a unir con Vladimir Putin para negociar con Ucrania la pérdida de los territorios de Ucrania sin una compensación, porque no puede hacer perder a su aliado que es Europa. Esos puntos donde el presidente Trump, a pesar de que ya sabemos cómo son sus características, a pesar de que sabemos cómo negocia, a pesar de que él siempre se pone en una posición máxima para empezar a transar, ¿no es cierto?, las negociaciones, todavía me parece tremendamente curioso que se acerque al plan de Rusia y no necesariamente al plan de Ucrania. A pesar de todas las ofertas que ha hecho Ucrania, de hacerse cargo de las tierras raras, que si no las tiene Estados Unidos, las va a tener Rusia, las va a tener China, las va a tener Irán, me parece todavía curioso y preferiría ver cómo va a salir la conferencia de Múnich, cuál va a ser el resultado de la conferencia de Múnich, para pensar el próximo paso, porque hasta hoy día las señales son bien curiosas las que ha dado el presidente Trump, no así su vicepresidente. Sí, sin duda. Ahora, ¿la figura de Volodymyr Zelensky consideras que se ha fortalecido o se ha ido apagando un poco en los últimos meses? Porque lo hemos visto en varias giras, lo hemos visto viajando harto, sí. Pero una cosa es que aparezca en los medios, pero otra también el respaldo, el financiamiento militar, el financiamiento también de recursos, de apoyo, ¿no? Apoyo militar y financiero, me refiero. Sí. El último tiempo el presidente Biden, Zelensky iba cayendo porque el presidente Biden había frenado alguna de las propuestas de ayuda. Lo máximo que hizo fue permitir que con material americano efectivamente pudieran bombardear algunos espacios de larga distancia. Con unos tipos de misiles de largo alcance también. Exacto. Pero cuando aparece el presidente Trump y asume el cargo el presidente Trump, ni siquiera cuando gana las elecciones el presidente Trump, el presidente Zelensky empieza a bajar, ¿no es cierto?, el dominio del escenario que tenía. Y se empieza a hacer más fuerte Europa detrás de Zelensky. La guerra ya empieza a ser de Europa y no de Zelensky en el discurso de Trump. Entonces, a Zelensky lo separan. Entonces, cuando llegamos a esta mesa de negociaciones, lo que está haciendo el presidente Trump es conversar primero con Putin y manda a su vicepresidenta a conversar con Zelensky. Entonces, todas estas cosas empiezan a dar señales. Las preocupaciones que tiene Europa respecto de la ayuda que hay que brindarle a Ucrania son muy interesantes porque Estados Unidos no ha dicho que va a seguir o que la va a cortar. Está más cerca de cortarla según la interpretación del discurso de Trump, ¿no es cierto?, que seguir con esta ayuda porque dice que la guerra es de Europa. Sí, Europa está muy preocupada porque Europa entiende, y Polonia, que está manejando la OTAN hoy día, también. Europa entiende que es el próximo objetivo a partir de Bielorrusia. Y se está creando en el discurso de Volodymyr Zelensky que efectivamente Rusia está preparando un ejército de 100.000 hombres que a partir de Bielorrusia va a entrar a Europa. Entonces, hay muchos elementos que están en juego. Sí. Fundamental, probablemente no todos son ciertos, pero estamos juntando elementos de tensión para sentarnos en una mesa de conversación a negociar una paz que hoy día es bien difícil. Sí, sin duda. Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien. Encantado de conversar contigo, Florencia, que estés muy bien. Buenas tardes. Chao, chao.